Soy Héctor Alejandro y esta es mi historia. Hay personas cuya historia parece escrita para inspirar a otros. Héctor Alejandro es una de ellas. Un joven apasionado por Dios, llamado a predicar su palabra desde temprana edad. Empecé a predicar en el 2007, después de mi conversión. A los 15 años fue que comencé a predicar el Evangelio. Comencé a predicar primeramente en la escuela, mi testimonio. Comencé en los barrios, comencé en las calles, comencé en los semáforos, en las luces de los semáforos, a repartir tratados. Así fueron mis comienzos. Pues llegué a los 19 años, llegué aquí saliendo pues de la escuela, buscando un futuro aquí en los Estados Unidos, y llegué a Waterbury, Connecticut. Fue Dios el que empezó a abrir las puertas, a promover el ministerio, a Él sea la gloria. Comenzó a abrir puertas en iglesias, campañas, aniversarios, radio, televisor, las calles, hospitales y hogares. Así fue que Dios comenzó a promover todas las cosas, a abrir puertas. Pero cuando la vida lo enfrentó a una de sus pruebas más difíciles, descubriría que su fe sería puesta a prueba de una manera que jamás imaginó. En el 2016 pasaron muchas cosas en mi vida. En el año anterior, 2015, el Señor me había advertido de una prueba que iba a llegar a mi vida. Y en el 2016 fue el cumplimiento, donde comenzaron a salirme síntomas en mi cuerpo, llagas en la cabeza, mis ojos hinchados. Decían los doctores que eran como unas alergias. No tan solamente físicamente la enfermedad tocó mi cuerpo, sino que comenzaron a pasar otras cosas, como en aquel tiempo perdí todo, perdí mi trabajo injustamente, perdí mi apartamento, choqué el carro en un accidente. En aquel tiempo comencé a enfermarme de unas neumonías muy fuertes, entraba y salía al hospital. En aquel tiempo por poco pierdo a mi madre, y tras que todo eso hubo un diagnóstico en mi vida, el cual nunca yo pensé que me iban a dar. Entonces llegó la noticia que cambió todo. Una enfermedad agresiva, cáncer. De un momento a otro, los planes quedaron suspendidos. Las predicaciones dieron paso a hospitales. Las reuniones de iglesia fueron reemplazadas por tratamientos, incertidumbre y dolor. La enfermedad avanzó. Su cuerpo comenzó a debilitarse. Hubieron momentos en que la posibilidad de la muerte parecía más real que la recuperación. En ese momento me diagnosticaron cáncer, 2 tipos de cáncer, linfoma tipo 4, leuquimia tipo 3. ¿Y qué sentí en aquel momento? Bueno, lo que piensa todo paciente de cáncer, que es normal, la muerte. Y después de ese diagnóstico, por los problemas de los pulmones, estuve 11 días en coma, donde me colapsaron los riñones, los pulmones, me dieron diálisis, fiebres de 108, la palpitación del corazón a 1,80, 1,75. Recuerdo que en aquel momento los doctores me querían desconectar y la iglesia hizo un último clamor. Pero mientras las fuerzas físicas disminuían, algo más profundo seguía vivo dentro de él: la fe. Familiares, amigos e iglesias enteras comenzaron a orar, día y noche. Lágrimas se transformaron en intercesión. Y cuando la situación parecía imposible, comenzaron a suceder cosas que nadie esperaba. Lo que parecía irreversible comenzó a cambiar. Y ahí, después de ese clamor, el Señor me levantó.
para su gloria. Para Héctor, aquello no fue simplemente una mejoría, fue una respuesta de Dios. Un recordatorio de que incluso en el valle más oscuro, Él sigue obrando. Hoy, 9 años después de aquella batalla, Héctor continúa recorriendo lugares y compartiendo una historia que no habla solamente de supervivencia. Habla de propósito, habla de fe, habla de un Dios que sigue transformando vidas. Cada mensaje que predica lleva consigo la memoria de una batalla vencida. Y cada testimonio que comparte recuerda que la esperanza puede florecer aún en los momentos más difíciles. Hubieron muchos momentos, bastantes, días largos, que me sentí que no podía continuar, se me iban las fuerzas. Pero las promesas de Dios, yo me aferré a ellas y a la fe de aquellas cosas que Dios había hablado de mí al principio de convertido, y le creía a Dios, me atreví a creerle a Dios, porque la fe no niega la realidad. En aquel tiempo, Héctor aún no había formado la familia que hoy lo acompaña. Pero el camino que recorrió no lo hizo solo. A su lado, la mujer que hoy es su esposa se convirtió en un pilar de fe y fortaleza, sosteniéndolo en cada proceso. Juntos han construido una vida centrada en Dios, y hoy no solo comparten el hogar, sino también el llamado: viajar, predicar y llevar un mismo testimonio de esperanza al mundo, como una familia unida por la fe. El mensaje que les puedo dar es que solamente en Jesús está la esperanza, no solamente de una enfermedad, sino de la salvación del alma. Y solamente aferrándome a Jesús, a su palabra, solamente esa fue la manera en que yo pude sostenerme en medio de mi proceso, mirándolo a Él, creyéndole a Él, mirando los ejemplos bíblicos, porque todo Dios lo permite con un plan y un propósito. Y esa es la manera, ese es el camino de cómo poder salir adelante en ese proceso. Hoy día el proceso no me ha hecho débil, sino que me ha hecho más fuerte. Mi fe se ha fortalecido y lo que no entendía antes lo he podido entender todo. El Señor realmente ha aumentado mi fe y cada vez mi fe se vuelve en una fe inquebrantable y le puedo dar fortaleza a otros, ir a hospitales, ir a diferentes lugares y poder ayudar a otros. Esa es mi mayor satisfacción, poder servir. Hay quienes ven esta historia como una recuperación extraordinaria. Otros la llaman milagro. Pero para Héctor Alejandro, la verdadera victoria no fue solamente volver a vivir, fue descubrir que incluso cuando la muerte parecía tener la última palabra, Dios todavía estaba escribiendo el siguiente capítulo. Y ese mismo Dios que sostuvo a Héctor en la oscuridad, también puede traer esperanza a quienes hoy están atravesando su propia batalla.